Shalom y bendiciones para todos. Que Adonai les bendiga, que Adonai les guarde a cada uno en este tiempo. Bien, tengo una misión muy especial de poder compartir con ustedes lo que es Pesaj, la Pascua, que la verdad es que tiene una connotación tan poderosa y tan fuerte para nuestras vidas como hijos de Adonai. Quiero partir en estos breves minutos que puedo entregar este estudio. Quiero compartir con ustedes, primeramente, que es el inicio, Pesaj es el inicio de las festividades, de las solemnidades de Adonai. Y eso marca un inicio en el calendario profético de Adonai. Vamos, anunciando, en este tiempo vamos a anunciar a Yeshua en las fiestas de Adonai. ¿Ya? Vamos a ver. Las fiestas de Adonai son tiempos proféticos y eso debemos nosotros entender, que las fiestas del Eterno parten en Pesaj, porque en Pesaj, el primero de Aviv o de Nisan, que siempre cae entre marzo y abril, comienza el calendario religioso para que nosotros podamos ir entendiendo. El calendario hebreo tiene 4 nuevos años y eso es bien interesante, porque también hay un año civil que está en Tishrei, que es entre septiembre y octubre, pero hoy nos vamos a enfocar en el inicio de año religioso, si se puede decir, porque en este inicio de año, que es con el primero de Aviv, comienza el mes de Pesaj, y el 14 del mes de Aviv cae Pesaj. ¿Ya? Este año, en el año 2020, estamos celebrando Pesaj el 8 de abril, que sería el 14 de Aviv. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña introducción. Estas son las fiestas solemnes de Adonai. Miren, si nosotros vamos a Levíticos 23, les invito para que cada uno en sus casas puedan ir a verlo. No son fiestas de los judíos, no son fiestas de Israel, no son fiestas del pueblo en general, son fiestas de Adonai. Y es por eso que estamos todos invitados a la cita con el Rey. Estas son fiestas solemnes que son eternas. Y si usted lee en Levíticos capítulo 23, 1, 2, 3 en adelante, se encuentra con que son las fiestas de Adonai. Y como son fiestas de Él, nos invita y nos convoca para ser parte de Él. Y una de ellas partimos con Pesaj. Pesaj. Tenemos en la semana que se celebra Pesaj, es una semana donde muy conocida por los panes sin levadura. Nosotros tenemos en el calendario o en la línea de tiempo que viene primero Pesaj, panes sin levadura, las primicias. 50 días después viene Pentecostés, que es Shavuot, y después nos extendemos hasta Yom Teruah, que es las trompetas, ¿no es verdad? Yom Kippur, y Sukkot, que es tabernáculo. Ahí tenemos una línea completa, lo que Adonai hace en cada fiesta y lo que significa el plan de redención para la humanidad. Y este plan de redención para la humanidad parte con Pesaj. Vamos viendo. Pesaj nos muestra algo bien interesante, porque cuando nosotros vamos entendiendo que hay un paralelismo tan exacto entre el cordero que tuvieron que escoger los israelitas allí en Éxodo capítulo 12 en adelante, nosotros vemos que tenían que escoger un cordero sin defecto el día 10. Y vamos viendo una similitud y un paralelismo muy interesante en todo el sacrificio que el Cordero de Adonai, el que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista o el inmersor, dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y estaba haciendo alusión a Pesaj, a lo que el pueblo de Israel tuvo que hacer como un mandamiento solemne antes de salir de Egipto, rumbo hacia su libertad. Vamos viendo.
Pesaj se celebra en la primera época. Es la primera época, la línea de tiempo que nosotros tenemos de las líneas de las fiestas del Eterno, que parten en Pesaj, están divididas en dos partes. Una es el tiempo de la siega, que es de Pesaj hasta Pentecostés. Y la otra parte, ¿no es verdad? Es de Yom Kippur a Tabernáculo. Tenemos una época que se llama el tiempo de la cosecha. Y no es algo que vamos a ver ahora, pero es interesante entender cuando nosotros leemos en las escrituras tiempo de la siega, tiempo de la cosecha. Ya sabemos que el tiempo de la cosecha corresponde a las 3 últimas fiestas del año o de antes de comenzar el año civil en la época de Tisri, septiembre-octubre, etcétera, etcétera. Pero la primera parte del año religioso, que es en marzo-abril, comenzamos con Pesaj, es la primera etapa, que es el tiempo de la siega, ¿ya? Eso es muy interesante que nosotros podamos ir entendiéndolo cuando leamos conceptos hebraicos que están en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, ¿ya? Muy interesante. Y nosotros vamos a ver algo que a mí verdaderamente me maravilla con respecto a la Pascua. Miren, en Éxodo capítulo 12, del 1 al 2, y en Deuteronomio 16:1 vemos, en el mes primero, Aviv, Nisan, entre marzo y abril, como ya dijimos, el 14 del mes, entre las 2 tardes, importante, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. ¿Ya? Eso está también en Levíticos 23:5, donde encontramos todas las fiestas de Adonai. Mire, veremos cómo la primera de las fiestas, la Pascua, se cumplió totalmente en el Mesías. El calendario bíblico comienza con el mes de la primavera, porque nuestra mente siempre tiene que estar orientada en Israel. Israel es el reloj profético. Entonces, claro, para nosotros en esta etapa del año empezamos otoño, pero no importa, porque lo que nosotros debemos entender que cuando habla de otoño, en las escrituras, nuestra mente debe estar enfocada solo en Israel, porque eso es lo que importa, de acuerdo a las escrituras, está enfocado para Israel. Entonces, en Israel comienzan las fiestas de otoño, son las primeras fiestas del año religioso, están, en primavera, ¿ya? Primavera. Nosotros estamos en otoño y ellos están en primavera. La Pascua se celebra al atardecer, ¿ya? Del 14 del primer mes, entre las 2 tardes. En Éxodo lo podemos ver 12:6, en Números 28:16 y en Deuteronomio 16, del 1 al 2. En Éxodo, Dios le dio a Moisés detalladas instrucciones de cómo tenía que hacerse todo esa noche. Esto es muy importante, en la que el ángel de la muerte habría de pasar por Egipto, ¿ya? Pascua celebra la liberación de la esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel. Todo esto es una figura y una prefigura profética del sacrificio del Mesías de Israel. Importante, mis amados, porque todos los detalles que están en todas las ordenanzas que se le dio a Moisés con todo el pueblo de Israel que tenían que hacer en Egipto antes de salir, con respecto a ser minuciosos con escoger el cordero, qué día, en qué momento, cómo tenían que quemarlo al fuego, lo que debían de consumirse, lo que quedaba, cómo debía ser consumido completamente, etcétera, etcétera. Todo eso es muy, muy importante. Bien, el nombre de Pascua, en este caso en hebreo es Pesaj, ya todos lo sabemos, y significa pasar por alto. El Señor pasa por alto la muerte y proviene de las instrucciones dadas por Dios a Moisés como una señal para que recordaran que Dios cumple sus promesas. ¿Ya? Fiesta solemne, la cual según las instrucciones dadas por el Señor a Moisés era una celebración perpetua. Por siempre debería ser recordada. Eso lo vemos en Éxodo 12:14. Sin duda, esta fiesta marca un tiempo señalado por el Eterno, los Moedim, ¿ya? Que son ensayos. Son ensayos. Esta fiesta se celebró antes que Yeshua viniera, el Mesías de Israel, antes que fuera sacrificado por todos nosotros, morir y resucitara. Esto se venía celebrando cientos de años antes. Y son ensayos los Moedim, son ensayos, son tiempos proféticos señalados por el Eterno que un día se cumplen. Y esta fiesta se cumplió
en el sacrificio perfecto de Yeshua como el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros podemos verlo, porque en 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ¿no es verdad? Que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Esta es una de las fiestas de Adonai que ya están cumplidas, pero tenemos 3 fiestas que están en la época de la cosecha posterior que aún no se cumplen. Son fiestas proféticas. Juan 1:29 dice, el siguiente día Juan vio al Mesías que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba haciendo alusión a ese Cordero que se escogía en Pesaj. Era el Mesías, un Cordero perfecto, sin mancha. Bien, interesante, porque cuando Juan el Bautista, o Yohanan el Inmersor, como le conocemos también en hebreo, vemos que dice, el que quita el pecado del mundo, la palabra quita en hebreo es nasa, ¿ya? Y es una palabra que tiene 3 significados a la vez, y es muy interesante, porque nasa, o quita, en este caso, significa quita, carga y aleja. Miren qué importante, cuando Juan el Inmersor, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, está diciendo, quita el pecado, carga el pecado y aleja el pecado. Y eso nosotros también lo podemos corroborar en el Salmo 32:5. Yeshua es nuestra Pascua. Su sacrificio nos libró de la muerte y nos da la salvación eterna, ofreciéndose a sí mismo sin mancha. Hebreos 9, del 6 al 15. Su carne y su sangre son el pan y el vino. Ese pan sin levadura, un matzá, sin levadura, un vino, una cepa pura. Es un vino de aflicción, no es un vino dulce, es un vino que representa su sangre preciosa. Y eso nosotros lo podemos ver en muchos textos dentro del Nuevo Testamento. El sacrificio del Mesías sucedió exactamente a la hora en que se sacrificaba el cordero en el templo. Miren qué interesante. Porque cuando el Señor le dio las ordenanzas a Moisés y al pueblo de Israel, antes de salir de Egipto hacia su libertad, les dijo cómo tenían que escoger el cordero y a qué hora tenían que sacrificarlo. Y nosotros esto nos da de verdad un entendimiento y una revelación muy maravillosa, porque le dijo que el cordero ahí, cuando estaban en Egipto, les dijo, este cordero tiene que ser sacrificado entre las 2 tardes. Y esto es bien interesante porque Yeshua cumplió que él fue sacrificado entre las 2 tardes. En Juan 19:14 dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Entre las 2 tardes, lo vemos en Mateo 27, 45 al 46, entre las 2 tardes. La primera tarde era el primer sacrificio, perdón, era el segundo sacrificio. Habían varios sacrificios durante el día, pero la primera tarde era de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde era la primera tarde, ¿ya? De las 12 del mediodía hasta las 15 horas era la primera tarde, y la segunda tarde era de las 15 horas, 3 de la tarde, a las 18, a las 6, ¿ya? Y Yeshua justamente muere pasado las 15 horas, las 3 de la tarde, en un lapso entre las 3 y las 18. O sea, él fue sacrificado entre las 2 tardes, igual que el cordero que tenía que ser sacrificado para Pesaj, que los israelitas tuvieron que marcar con la sangre de ese cordero los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pasara por alto sus casas, ¿no es cierto? Pasara por alto la muerte. Y se sacrificó entre las 2 tardes, al igual que Yeshua hace 2000 años atrás fue sacrificado, cumpliendo exactamente ese sacrificio, ¿ya? La Pascua se prepara el 14 de Aviv, ¿ya? Pero 4 días antes el Mesías entraba a Jerusalén. Dense cuenta de esto, es muy interesante, porque el Señor le muestra a Adonai, le dice a Moisés que el cordero
tenía que ser escogido el día 10 de Aviv o de Nisan, ¿ya? Y el día 10 de Aviv entra el Mesías a Jerusalén. Y ese es un gran día, porque es un día en que muchos lo adoraron. El Mesías entra a Jerusalén el 10 de Aviv, ovacionado por el pueblo y sus seguidores, y se les decía, Osana, Osheana, sálvanos ahora, ¿no es verdad? El pueblo puso sus capas, las hojas de palma, ovacionando a su rey. Estaba siendo escogido. Era el día de Aviv. Ese día era justamente el día en que se escogía el cordero, cuando Yeshua entra, ¿ya? Y este cordero tenía que ser examinado por 4 días. Así era la ordenanza en Éxodo para Moisés y todo Israel. Y así fue. Yeshua entra por las puertas de Jerusalén, por las calles de Jerusalén, y una vez que es ovacionado, entra en el asno, y él es muy adorado por la multitud y se dirige directamente al templo. Y estuvo 4 días en el templo, y es bien interesante porque se puso a enseñar esos 4 últimos días de su vida en la tierra antes de resucitar, antes de morir y resucitar. Él llega ahí y se pone a enseñar, ¿ya? Y debatían con él, pero nadie pudo contra sus enseñanzas. Eso lo dice Juan 19, del 4 al 6. Nadie pudo contra sus enseñanzas porque él era perfecto y su sabiduría no era de este mundo. Y es bien interesante porque no encontraron ningún defecto en él, al igual que el cordero que ofrecían en Pesaj, antes de salir de Egipto, y el que se celebraba durante todos los años antes de la venida del Mesías. Se hacía exactamente igual. El 10 de Aviv se escogía el cordero, se examinaba durante 4 días, y después el día 14 de Aviv se sacrificaba el mismo tiempo que Yeshua fue sacrificado. Las autoridades querían evitar que Yeshua muriera el día de Pascua, de Pesaj. Eso lo vemos en Mateo 26, del 4 al 5, pero eso era inevitable, inevitable. El apuro por el cual se llevó a cabo el procedimiento y la sentencia muestra cómo se quiso terminar cuanto antes con el asunto, por la inminente fiesta solemne que se avecinaba. Tras una larga noche, y esto es bien, bien fuerte, tras una larga noche para las autoridades, la cuestión estuvo resuelta a las 9 de la mañana, que fue cuando a Yeshua lo llevan para crucificar, ¿ya? En Marcos 15:25, los primeros sacrificios de los animales se hacían a las 9 de la mañana, y ahí nuestro rey, nuestro Mesías, es llevado al madero, ¿ya? Lo mismo pasó con el cuerpo, todo tuvo que ser muy rápido. Al morir el Señor se acercaba a las 6 de la tarde y ya venía la siguiente solemnidad, que era la de los panes sin levadura, ¿ya? En otra oportunidad puedo explicar el orden de las fiestas, pero Pesaj está completamente pegada a los panes sin levadura. Y antes que llegara esa otra solemnidad que comenzaba a las 6 de la tarde, porque era cuando caía el sol, y las solemnidades o el día comienza al caer el sol, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Torá. Entonces era una solemnidad, era un Shabbat muy alto que caía dentro de la semana. Tenían que apresurarse. Muy importante, pero aún cuando nosotros vamos entendiendo paso a paso todo lo que significa la Pascua, vamos a ir comprendiendo que cada detalle que Yeshua, que Jesús hizo, el Mesías hizo, comprendía un cumplimiento profético que fue anunciado en Éxodo capítulo 12, y que se siguió celebrando, y que en Levíticos 23 también lo vemos, y que se siguió celebrando, y que lo vemos en diferentes partes de la Tanaj, del Antiguo Testamento, y lo vemos como un cumplimiento ya profético acá en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, a través de todo el sacrificio y de cada detalle
el primer Pesaj en Egipto, antes de salir por su libertad, se viene a, a cumplir con la venida de nuestro Mesías en ese sacrificio perfecto, que fue un detalle de cada cosa que Adonai. El Señor les dice ahí en Éxodo 12, les dice que ninguno de sus huesos del cordero que se escogiera, le dice a Moisés, ninguno de sus huesos puede ser quebrado, ninguno, ninguno. Y es lo mismo que ocurrió con nuestro Mesías. Ningún hueso fue quebrado. No se podía porque ya había sido dada la orden. Y en esta oportunidad, hace 2000 años atrás, cuando se cumple este Pesaj, esta Pascua, vemos que nuestro Mesías no le tuvieron que cortar sus piernas. Y eso es un cumplimiento más, es una forma de que nosotros vayamos viendo cada detalle de lo que fue cumplido por él. En Éxodo 12, 46 dice que ningún hueso del Cordero de la Pascua podía ser quebrado. Y también en Juan 19, 33 al 36 lo ratifica, ¿ya? Y aquí nosotros vamos viendo algo bien interesante. El Señor dijo que él iba a estar bajo tierra 3 días y 3 noches. Él da una señal. Él da una señal. Antes de que él cumpliera la Pascua, le piden señal y él les dice la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas. ¿Ya? Eso está en Mateo 12, 40. Importante, algo que no puedo explicar ahora porque no tengo el tiempo suficiente, pero debemos entender que hay varios conceptos que debemos mirar más a fondo en cuanto a su resurrección, porque esta Pascua, la Pascua, tiene un significado tan fuerte de entender que fueron 3 días que él estuvo bajo tierra y resucitó al tercer día. ¿Ya? No estuvo un día y medio, son 3 días. 3 días, y eso habla, el número 3 al tercer día es algo muy fuerte, es muy profético, es muy toraico, tiene una connotación muy importante, son 3 días. Muchas veces entendemos que o tratamos de adaptar a un día y medio del viernes al domingo, pero son 3 días exactos donde nuestro Mesías estuvo y resucita, ¿ya? Cumpliendo otra fiesta que tiene que ver con las primicias. Pero nosotros entendemos que este es un tiempo de Pesaj y nos estamos preparando porque Él nos muestra y nos enseña que Pesaj, así como le dijo a Moisés antes de salir de Egipto, tienen que preparar panes sin levadura rápidamente porque no van a tener tiempo de leudar. Cuando nosotros entramos a Pesaj, entramos sin levadura, con los panes sin levadura, porque la levadura representa todo ese pecado, esa malicia. Entonces nosotros ahora vamos entendiendo que Pesaj tiene una connotación tan fuerte para nosotros porque representa el cumplimiento exacto de Yeshua como el único cordero suficiente que quita el pecado del mundo. Con ello, la fiesta que viene seguida es panes sin levadura. Entendemos que entramos sin levadura a esta celebración, a esta semana de celebración y de tiempos cumplidos, de tiempos proféticos. Que no haya levadura en nosotros para poder celebrar una Pascua, un Pesaj, que rinda honor a nuestro Rey, porque estamos agradecidos del sacrificio que Él hizo por nosotros. Que Adonai les bendiga y les guarde, y que Adonai traiga su shalom sobre cada uno de ustedes y nos bendiga cada día. Les bendigo, amada familia. Shalom.